Big Dick Radio, elevando tu música. Big Dick Radio, elevando tu música. Bien, pues estamos en Enredados, aquí estoy con ustedes. Porque la ahora cámara directamente me sacó la cámara. en campaña de nuestro amigo, porque ha estado en horas de junio, invitado por la Universidad de Sonora, Winston Morales Chavarro. Qué bueno que estás con nosotros, bienvenido a Enredados, el programa del periodismo cultural, como bien se dice, desde el noroeste de México, en Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí nuevamente en México, mi sexta visita. Pero no a Hermosillo. No, es la primera vez que vengo a Hermosillo y bueno, me encuentro con un clima bastante cálido, como decía nuestro amigo, pero además de eso, con gente muy cálida y de un corazón muy grande. Eso es muy importante que hables, porque a pesar de todas las situaciones que se guardan en México, que se dicen en México, sigue siendo un país de gente cálida, un país que siempre arropa al extranjero, a la gente que viene de fuera. Entonces, ¿cómo percibes tú ahora lo que es el evento Horas de Junio, a donde has sido invitado por primera vez aquí en Hermosillo? Bueno, primero que todo, yo siempre vengo a México con mucha alegría, porque hay un vínculo muy fuerte entre Colombia y México. Nosotros tenemos una gran influencia no solamente de la música mexicana, de la ranchera y después del rock en español mexicano, sino también del cine. Nosotros crecimos con el cine mexicano, crecimos con el cine, crecimos con la televisión, muchas generaciones se formaron viendo Chespirito. Entonces, cada vez que hay una invitación al DF, que ahora se llama Ciudad de México, a Cancún, a Playa del Carmen, a Zamora, ahora a Hermosillo, para mí es un motivo de mucha alegría, ¿no? Vengo con mucha alegría y el encuentro de Horas de Junio pues me pareció una oportunidad maravillosa, primero para conocer Hermosillo, segundo para encontrarme con amigos como Carlos Valenzuela, a quien había conocido en Los Ángeles, California, en el año 2014. Entonces, Horas de Junio fue esa gran oportunidad de encontrarme con Sonora, con este desierto maravilloso, con esta temperatura altísima y con amigos de muy gran corazón. ¿Cómo te ha ido con la temperatura? Bien, bueno, yo les comentaba que Cartagena es una ciudad bastante caliente. Digamos que uno de los problemas del calor cartagenero es la humedad, que le da a uno la sensación de que es más caliente incluso que Hermosillo, ¿no? Porque llegamos a 50 grados. Yo le contaba a Carlos que en enero estuve en Polonia y que son los extremos, ¿no? Porque estuve a 16 grados bajo cero y ahora a 50, ¿no? Entonces son dos extremos bastante... Sí, 66 grados de diferencia, ¿no? Sí. Oye, te quería comentar, yo quisiera platicar un poco más de Colombia. Yo tengo varios camaradas colombianos, aunque son investigadores del área de salud pública, que es el área que yo trabajo. Pero me han comentado que Colombia ha tenido una transición de los últimos 20 años de ser un país donde había mucha confusión entre violencia, guerrilla aliada a los narcos, paramilitares, posiciones políticas, y que durante mucho tiempo, la pregunta va a ser relacionada con esto, en México se utilizó despectivamente, muy desafortunadamente desde mi punto de vista y por políticos, que México nunca se colombianizaría, ¿no? Sí. Y ahora resulta que la situación de México, ahora se utiliza en el mundo decir, bueno, no hay que mexicanizarnos, pues, ¿no? Sí. Pero ha tenido una transformación social, Colombia, yo creo que hacia la derecha en algunos sentidos, que no me ha gustado a mí, privatizando cosas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo parto con una preocupación. En Guaymas un pescador me decía algo parecido, ¿no? Pero era como que Colombia fuera la mala influencia para México. Y me parece que son dos situaciones totalmente distintas y por supuesto separadas, ¿no? Yo la mala influencia de Estados Unidos, yo diría. Pero bueno, Colombia en este momento está en un proceso bastante interesante. Yo creo que es un proceso que sale de adentro, del corazón del colombiano en común. No es un proyecto político ni de Santos, no, es una necesidad latente y palpitante del colombiano, desde el colombiano del común, del colombiano de a pie hasta el colombiano de la academia, de los intelectuales, de la ciencia. Es el anhelo ya de un proceso de paz, es el anhelo de una transición ya
a lo que tú dices de alejarnos totalmente del narcotráfico, a pesar de que el sector público y el sector estatal está muy tocado por esto, pero es como una especie de depuración, ¿no? De limpiarnos tanto de este pasado vergonzoso y sangriento para nosotros los colombianos, del narcotráfico, de las drogas, pero también del conflicto armado, ¿no? Que ya 60 años de conflicto armado, pues son muchas las cosas que le restan al país, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la política misma. Entonces es una necesidad palpitante, latente, de entrar en un proceso de reconciliación. Ahora, también somos conscientes de que eso no es algo que se logre en La Habana. Es decir, no es que firmando un acuerdo ya Colombia entre en un periodo de prosperidad y de fraternidad, ¿no? Porque esto es algo que también tiene que salir del colombiano. Y entonces necesitamos educación, y necesitamos seguridad social, y necesitamos salud. A mí me conmovió mucho la marcha de ayer. Yo participé de la marcha por los 49 niños fallecidos allí en la guardería ABC, y me conmueve el espíritu de solidaridad, a pesar de que me dicen que fue menor que la del año pasado, del mexicano, ¿no? Nosotros todos los días estamos enterrando colombianos, todos los días, y estamos enterrando muchos colombianos por culpa del conflicto armado, y nosotros, y yo personalmente no veo esa manifestación. Es como si nos hubiéramos acostumbrado tanto a la violencia, que ya 10, 15 muertos, 20 muertos, ¿no? Es parte del entorno diario. Nosotros hemos tenido unas tragedias y unas catástrofes permanentemente, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora mismo en el Salado, ahí en los Montes de María, y por supuesto que hay resistencia civil, y por supuesto, pero nos falta más solidaridad desde las ciudades, ¿no? El conflicto es algo que se desarrolla ya en lo rural, pero en lo urbano nosotros como que nos olvidamos de ese conflicto y pasamos la oreja agacha y la cabeza agacha ante ese fenómeno trágico de nuestro país. Que se está viviendo constantemente. Y volviendo un poco a las letras, como maestro de la Universidad de Cartagena de Indias, ¿cómo percibes las letras en Sonora? Porque si te diste cuenta, el encuentro de Horas de Junio participa mucho joven universitario y sobre todo de Hermosillo. ¿Cómo ves las letras en Sonora? ¿Cómo ves las letras en Hermosillo? ¿Qué percibes de este encuentro? Bueno, vi unos jóvenes muy capaces, vi unos jóvenes muy participativos, muy atentos, andan en otro imaginario en cuanto a traen una propuesta nueva. Creo que hay una propuesta, ¿no? No digamos, yo no creo que sea una propuesta tan novedosa en el sentido en que ya los nadaístas en Colombia lo hicieron, o la generación Beat en los Estados Unidos, o el Techo de la Ballena en Venezuela, ahora que tú hablabas de Venezuela, también lo han hecho, es decir, pero vienen con un lenguaje un poco fuertes. Sí, un lenguaje muy fuerte, que confronta mucho, no solamente la realidad mexicana, sino también muchas tradiciones del pueblo mexicano. En ese sentido me parece que hay una buena propuesta de parte de los muchachos, ¿no? Ahorita continuamos la entrevista después de un espacio musical. Big Tic Radio, elevando tu música. Big Tic Radio, elevando tu música. Hernán Lara Zavala, tributo en el 21º Encuentro Hispanoamericano Horas de Junio. ¿Qué te pareció la sencillez de este autor mexicano de Península, una de sus obras más connotadas y manejadas? Tú que me comentabas que no lo conocías, ¿cómo percibes a este personaje de la literatura? Bueno, la verdad no conocía al maestro Hernán, lo busqué en Google, y curiosamente tengo una anécdota, porque antes de ayer en Guaymas, estábamos allí con los pescadores. Yo me alejé del evento, me alejé del recital, y me fui a hablar con los pescadores. Una gente muy sencilla, muy querida, acababan de llegar con su pesca, me dieron cerveza, y el maestro Hernán Lara llegó, lo llamé, me reconoció, se vino, se tomó fotos con los pescadores, un personaje muy querido. Cuando reviso su obra me doy cuenta de que es un hombre muy prolífico, es un hombre que ha escrito una gran cantidad de libros,
me arrepentí profundamente de no haber investigado antes para haber comprado una de sus novelas allí en Ciudad de México o aquí en la librería y que me lo hubiese firmado, porque lo recuerdo e inmediatamente lo relaciono con grandes escritores mexicanos, ¿no? Contemporáneos. Entonces me pareció una persona muy sencilla. Estuve allí en su homenaje en horas de junio y la verdad que me voy a acercar a la literatura porque además de novelista es un gran ensayista. Y vi que el año pasado lo homenajearon, ¿no? Sí. Fíjate que lo comentábamos la semana pasada que cuando se dedicó horas de junio, hablamos de la conmemoración y el reconocimiento que ha tenido horas de junio, que hemos dicho a la Poniatowska, a Ernesto Cardenal, a José Emilio Pacheco. O sea, ha sido un reconocimiento muy interesante. Que la figura de Lara Zavala, aparte de ensayista, es un ensayo desde una posición política de izquierda siempre. O sea, el tipo ha sido, y de los duros, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si hubiera estado aquí Lara Zavala hablando de la guardería, hubiera sido verdaderamente duro. O sea, duro en el sentido de que no dar tregua ni concesiones a que se debe haber salvado, había estas cosas. No, hay una responsabilidad absoluta y directa, ¿no? Y en ese sentido me parece que y su literatura, cuando ya lo veas, las novelas son crudas, o sea, es de ese tipo de escritor que tú dices... Que le llama las cosas por su nombre y les pone desde la pulpa, bien marcado. Sí, desde la pulpa. Oye, pero bueno, hablamos un poco de Gabo. Tú decías algo que es que... Sí, comentaba Emilce Valencia precisamente algo sobre... Que fue estudiante de la universidad donde tú estás clases ahora. Bueno, la Universidad de Cartagena, que es nuestra gloriosa Universidad de Cartagena allí en Cartagena, en el Caribe colombiano, es una universidad que ha tenido en sus aulas a gente muy importante, muy importante, entre ellos García Márquez, que hizo 3 semestres de Derecho ahí en la Universidad de Cartagena, trabajó en el Universal como periodista antes de irse ya para Bogotá y después para España y posteriormente para México. Entonces, la familia, la esposa, Mercedes, quiso que las cenizas de García Márquez estuvieran allí en la Universidad de Cartagena y se hizo pues una recuperación de ese claustro de la Merced, que es un claustro hermosísimo donde funciona el área de posgrado de la Universidad de Cartagena. En la recuperación del espacio se encuentran con un aljibe y recuperan el aljibe también. Allí sobre el aljibe ponen un puente muy lindo y encima del puente está el busto. Debajo del busto están las cenizas de nuestro más grande escritor, Gabriel García Márquez. Diletante de las guayaberas, por cierto. Sí, fue un hombre caribe, ¿no? Totalmente caribe. De hecho, hablo de las guayaberas porque es famosa la anécdota de que recibe el premio Nobel de guayabera. No es una guayabera, es un traje típico. Okay. Ahora mismo se me escapa el nombre exacto. Es un traje típico, él quiso romper con todo el protocolo allá en Estocolmo, porque pues todos los premios Nobel reciben con su traje completo y su corbata, su saco. García Márquez decidió, pero no solamente eso, se llevó una comitiva entre los que estaban grandes músicos, grandes acordeoneros, además porque él dice que 100 años de soledad es un vallenato de X. hecho novela. Sí, de tantas páginas, fue muy amigo de los grandes juglares del vallenato en nuestro país. En el país. Emilce Valencia. Bueno, a propósito de Gabo, también recientemente, con motivo de su 2º aniversario luctuoso, se inauguró en la Biblioteca Nacional un espacio, la Gaboteca Virtual, con toda la obra en todos los idiomas a los que ha sido traducida. Ya ha tenido oportunidad usted de visitar este sitio y si nos puede hablar un poquito más y recomendarlo, por supuesto. Emilce, honestamente no lo conozco, pero quiero contarte algo. En enero, vuelvo y repito, estuve en Polonia, estuve en un pueblo que se llama Cheviejo. Es un pueblo muy pequeño, de unas pocas casas, y allí hay una biblioteca enorme. Fue algo que me sorprendió de Polonia, ¿no? Bibliotecas, centros culturales muy grandes. De hecho, me enamoré del Centro Cultural de Sonora, me enamoré de su museo, maravilloso, una obra maravillosa que ahora mismo se está mostrando allí en el museo. Y me encontré con 100 años de soledad en polaco.
Era como si me encontrara con un libro mío. Era una alegría infinita porque uno quiere mucho a García Márquez, pero además de eso encontrarse uno a Gabo en polaco, en un pueblo pues retirado de las grandes ciudades polacas como Varsovia o como Cracovia, y ahí estaba García Márquez. Para mí fue una alegría muy grande, y bueno, no conozco esto de lo que me hablas, pero por supuesto que estaré muy atento. Y que después nos haga llegar una información a través de Enredados, la página del programa, para saber cuál es tu opinión sobre esa gran obra Claro, de por nuestro. supuesto. Oye, yo no quiero irme sin decir que pese a los cielos de soledad, yo leo y releo la cándida historia de Heréndida y su abuela desalmada. Y ya sé por qué. Esa es hija de la chingada de la abuela. No, pues no tiene otro nombre, pero es encantadora, es sensacional. Y han hecho película, creo, inclusive, ¿no? No lo conozco muy bien, pero creo que han hecho sí, película de la cándida. Sí, creo que sí, creo que hay una versión de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Sí, muy Son desalmada. muchas las que se han llevado, ¿no? Hay una muy linda que se llama Del amor y otros demonios, ¿Ah, sí? sí, que es una de las más recientes, y por supuesto muchas otras, ¿no? Pero creo que la más reciente es El amor en los tiempos del cólera, donde actúa este español, Javier Bardem, y también Del amor y otros demonios. Bueno, Bueno, no podemos dejar regresamos. atrás Memorias de mis putas tristes, protagonizada, hecha, realizada la película por gente mexicana, por cineastas mexicanos. Extraordinaria película. Vamos a verla. Bueno, regresamos ahorita en 2 minutos. Big Click Radio, elevando tu música. Big Click Radio, elevando tu música. Y está con nosotros Wilson Morales Chavarro, uno de los destacados literatos de Latinoamérica, porque es importante resaltar que casi todas sus obras han sido ganadoras en diferentes convocatorias a nivel nacional de su país e internacional. Es un honor tenerte esta mañana aquí con nosotros. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes, estar con Manuel y con el resto del equipo, contigo, Carlos, con Emilce. Oye, nomás quería comentar que es una doble función la tuya, digo, a mí me toca pero como académico, pero trabajo en el área de salud pública, y hago literatura, pero es una doble virtud, porque por un lado tú eres académico de la área de literatura y aparte creador, pues, ¿no? Y eso es un desdoblarse. Bueno, vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. A Winston Morales, un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido y cuantas veces vengas. Es más, te vamos a pedir algo aquí, lo que te comprometemos aquí abiertamente en público. ¿Por qué no nos mandas una cápsula ocasional desde Colombia? Claro, con mucho gusto. O sea, un video que te hagas en un selfie, de veras un selfie. Y se lo mandas directamente aquí al Duro, ¿no? Al Ikiliki. Manuel, entonces- y si no es de Colombia, porque dice que bueno, se que va te vas un a año Polonia. a Polonia, pues que desde Polonia también nos los haga llegar, ¿no? Sí, Emilce, para cerrar. ¿Quieres comentar algo? Bueno. Entonces, nomás queríamos comentar que se nos pasaron 2 notas, estábamos tan emocionados aquí con Winston, se nos pasaron dos aspectos. Uno, hablar de la Capilla Sixtina de madera o de cartón que anda por todo el mundo y que mañana vamos a platicar de ella, y de la picaresca Elena Poniatowskiana, Ajá. Pavlovikiana, ¿no? Pavlovikiana, pues, porque que cerrará, pero que mañana sin falta nos la echaremos. Winston, ¿y a dónde van los días transcurridos? Bueno, esa es ¿Cómo te despides la de eterna nosotros? pregunta, ¿no? Esa es la eterna pregunta, la preocupación del poeta a lo largo de la historia. Sí. Y yo creo que pasado los 40 es